Sí, vale. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar en esta mesa, por participar en este panel, a las personas que vinieron a acompañarnos. Esta mesa, este panel en realidad se llama Inteligencia Artificial y Formación Inicial Docente, Retos, Enfoques y Experiencias para una Educación Inclusiva y Crítica. Somos 4 personas que trabajamos y que nos conocemos en el contexto de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la UMCE, en Chile, para quienes no la conocen, que es la universidad pedagógica más importante del país. Y trabajamos alrededor de temas vinculados a formación inicial docente, ¿no? Por supuesto, y tecnologías desde distintas miradas y de distintos lugares. Entonces, nos unimos como grupo, como colectivo, ¿no? que venimos trabajando desde hace algún tiempo para presentar, problematizar o aportar, ¿no? en esta discusión respecto a la inteligencia artificial, ¿no? que está muy en boga, desde distintas miradas y proponer, ¿no? Bueno, un poco lo que se está haciendo en la UMCE y también algunas ideas, algunas recomendaciones o algunas reflexiones en torno a este tema. Voy a presentar, entonces el orden de la presentación va a ser primero David, luego Fabián, Salomé y yo. Y voy a ir, no sé qué les parece, pero puedo dar la biografía, la presentación un poco de cada persona antes de la presentación, ¿no? Y luego dejamos que cada una presente en más o menos 15 minutos. Entonces, comienza David Reyes. David es profesor en artes visuales y licenciado en educación por la UMCE, con especialización en analista y programador computacional. Él se ha destacado en la integración de tecnologías digitales en la formación docente y actualmente coordina la unidad de desarrollo y formación virtual de esta misma universidad. Cuenta con un máster en TIC y nuevas metodologías de enseñanza, así como con certificaciones de gamificación, aula invertida, diseño instruccional. Y su experiencia abarca la docencia universitaria, la gestión de los entornos virtuales de aprendizaje y el liderazgo de proyectos en innovación educativa. David, te cedo la palabra. Muchas gracias, Paloma, y bueno, al equipo, ¿cierto? Y a los que están acá como asistentes. Voy a compartir pantalla. Ahí estamos, ¿cierto? Bueno, primero, gracias por el espacio, ¿cierto? Ser partícipe de esta 8ª jornada de estudios latinoamericanos. Para compartir con ustedes, tengo este tema, ¿cierto? Sobre inteligencia artificial, tal como nos hablaba Paloma, y que para nosotros ha sido un antes y un después dentro de nuestra universidad. Y es importante que podamos hablar sobre esto, en cómo nosotros estamos integrando la inteligencia artificial en la formación inicial docente. ¿Bien? A continuación yo les voy a compartir una experiencia en sí que ha sido impulsada por la UMCE, pero es un trabajo colaborativo, una alianza que nosotros hemos mantenido, tanto con el Ministerio de Ciencias, con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial y la Fundación CODEA. ¿Bien? Este trabajo en conjunto nace a partir de un desafío que se plantea en esta línea a nivel nacional. Que justamente la IA está transformando muchos elementos del quehacer humano, ¿bien? Y esto también impacta en lo que es la transformación, ¿cierto?, de la educación. Ahí, en ese sentido, nosotros debemos abordarla y por eso, bueno, como institución, mantenemos la claridad que esto no es solamente el recurso en sí, sino que tiene que ser visto con una mirada pedagógica, crítica y responsable, ¿bien? Bueno, para entender el por qué esto es importante, creo que es relevante que hablemos también del contexto, de cómo hemos llegado a este punto. En Chile, en el 2021, se publicó la Política Nacional de Inteligencia Artificial. ¿Bien? Esta tuvo ya una actualización durante el 2024, pero que esto, ya desde el 2021, permitió lo que era el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, la creación de este centro. Y que es un centro que finalmente ha permitido la colaboración de diferentes entidades a nivel nacional y también la colaboración con otras internacionales. ¿Bien?
Eso también a Chile le ha permitido liderar en ese sentido en lo que es infraestructura, en el talento que hay de las personas y en políticas públicas, siendo reconocida por el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, que es un instrumento que se implementa en 19 países de Latinoamérica. Y claro, se miden en estos indicadores sobre la adopción, ¿cierto? El desarrollo que se está realizando en cada uno de estos países, y ahí es donde Chile es pionero en ese sentido. Bien. Bueno, en esto también la UNESCO y la OCDE, que son, digamos, estas entidades también a nivel global, han sido súper claras sobre los desafíos que se mantienen. Y en educación no se trata entonces de solamente incorporar la tecnología, sino que hacerlo con los criterios adecuados, ¿cierto? Éticos, inclusivos y también de equidad, ¿bien? Y ahí nuestra universidad tiene un papel clave, ¿cierto? Preparar entonces a quienes formarán a las siguientes generaciones con una visión crítica. Bueno, y esto también se fundamenta con algunos estudios también que ha sacado, digamos, el mismo índice latinoamericano de inteligencia artificial. Se hizo una recopilación de todas las tareas que habitualmente se generan en la docencia, ¿bien? Más de 200.000 tareas estudiadas, ya desde un clic, por ejemplo, que el mismo docente hace, la creación de una evaluación, por ejemplo, y todas las tareas que conlleva esto, se entendió que ya el 71% de estas podían ser optimizadas con inteligencia artificial. Bien, y esto, bueno, es un dato no menor porque todo lo que corresponde a planificar, la corrección, la elaboración de material, finalmente permitiría con la IA liberar tiempo, liberar este tiempo docente y en concentrarse en elementos esenciales que para nosotros son. O sea, la interacción pedagógica, ¿cierto? Y esto conlleva a una mejora en la calidad educativa, poder personalizar lo que es nuestra experiencia con cada uno de estos estudiantes y sus necesidades. ¿Bien? Y para eso, claro, el tema es que necesitamos una formación sólida de base, ¿bien? Y una visión que sea acompañada por la institución en sí, en la que estamos inmersos. Y esto es lo que estamos tratando de impulsar en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Bueno, este trabajo en conjunto que comenzó a desarrollarse culmina, digamos, con este producto en sí, que es este curso Impulsemos la Educación del Futuro Juntos, ¿bien? Este tuvo el lanzamiento en marzo de 2025 y de hecho tuvo el apoyo presidencial. Tuvimos el lanzamiento de esto, que fue bastante bonito para nosotros como primera instancia en la que un presidente, digamos, va a nuestra institución y que pueda hablar también de esta temática, ¿bien? Este curso se hizo en una modalidad virtual, ¿bien? En nuestra plataforma institucional, que conllevó a 15 clases sincrónicas que se mantuvieron, pero tampoco aisladas en ese sentido, sino que también aprovechamos todo lo que son las condiciones virtuales y obviamente la flexibilidad de los tiempos, las actividades asincrónicas, y el acompañamiento importante para ir teniendo buenos resultados sobre la participación de estos estudiantes que, como comparto aquí, fueron 600 estudiantes de pedagogía que están, digamos, en el proceso ya de prácticas profesionales. Se invitó también a 3 otras universidades, no solamente desde la UNCE, sino que participaron estudiantes de la Universidad del Biobío, de la Universidad de La Serena y de la Universidad de Playa Ancha, ¿bien? Y esto, claro, tiene un impacto no solamente a nivel, digamos, de nuestra región metropolitana, sino que llegamos a diversas regiones del país, finalmente. El diseño pedagógico que mantuvo este curso, que digamos es lo más interesante a partir también de lo mismo que les estábamos comentando, la visión que debemos mantener sobre cómo entonces la IA está digamos, impactando en la educación. No se trató entonces de enseñar herramientas sueltas, ¿bien? De no enfocarnos en sí en el uso de ChatGPT y no darle un contexto a esto, sino que se creó
a partir de la base de lo que es la gestión pedagógica del aula, ¿ya? Y que esto articula todo lo que es el trabajo docente, tanto desde la contextualización, ¿cierto? La planificación después que se debe hacer, la implementación, la evaluación y la retroalimentación. Bien, son como los típicos elementos que nosotros vamos viendo durante el ciclo educativo. Y este marco, bueno, está también asociado a buenas prácticas, que por ejemplo a nivel nacional nosotros mantenemos este documento, el marco para la buena enseñanza. Hace poquito también se hizo el lanzamiento del marco orientador de competencias digitales docentes, y todo ello va también alineado a lo que son los referentes internacionales. Seguramente, bueno, si tenemos aquí participantes de España, ¿cierto? De Europa, les conocerán en la DIGCOM, que es la competencia, ¿cierto? Digital profesional, bien, que se está también implementando a nivel europeo en ese sentido, y un modelo teórico que nosotros, comunidad, también hemos mantenido con esta visión crítica sobre el uso de las tecnologías, cómo impactan en la docencia, que era el TIPAC, ¿cierto? Esto del conocimiento tecnológico, pedagógico y disciplinar que cada docente debiese mantener para poder integrar las tecnologías, pero que actualmente la IA también vemos que se integra en cada uno de estos procesos, de estas competencias docentes que se deben mantener. En sí, podemos decir que la IA se integra en todo el ciclo pedagógico, ¿bien? No es un accesorio, finalmente, no es como que vamos a usar la herramienta para tal cosa, sino que cada uno de estos elementos del ciclo pueden ser optimizados con la inteligencia artificial. Bueno, digamos que el curso tuvo estos momentos, ¿cierto? Estos 5 núcleos formativos en sí, que tienen justamente relación con lo que estábamos hablando hace poquito, sobre este ciclo pedagógico. Primero se abordó lo que eran fundamentos de la inteligencia artificial, comprender cómo funciona, la confianza que nos puede dar también las respuestas de la misma inteligencia artificial. Ustedes saben, muchas veces se alucina, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros tenemos que tener también ese criterio de cuánta confianza podemos mantener con la herramienta que estemos utilizando, con el modelo en sí. Y claro, la ética también asociada. ¿Qué pasa con la data que se va generando a partir del uso de estas herramientas? Bueno, a partir de eso, luego hacemos una bajada, ¿cierto?, a lo que es la contextualización del ciclo pedagógico, que nos permite la IA analizar lo que es el espacio educativo, ¿bien? Y las características socioculturales de los mismos participantes. Eso se mejora, digamos, en rendimiento de tiempo, ¿cierto? Y ahí hay algunas estrategias que se abordaron en este curso. La misma planificación, usar estrategias innovadoras, claro, la IA también te va permitiendo como esta posibilidad de ver diferentes maneras de desarrollar lo que es la experiencia de enseñanza-aprendizaje. Y claro, la diversificación de usar otros tipos de recursos digitales. No nos desgastamos, digamos, en la búsqueda en sí, sino que muchas de estas recomendaciones ya vienen a partir del mismo uso de inteligencia artificial. Después la bajada ya más concreta, ¿cierto? Más didáctica, la implementación, la creación de estos recursos y también viéndolo que debemos asociarlo a las habilidades importantes del siglo XXI. No solamente ya la creación didáctica de esto, sino que cómo posicionamos lo que son las habilidades para el siglo XXI. La creación, ¿cierto? La creatividad en sí. El trabajo colaborativo, una mirada crítica también sobre cómo cada elemento puede también estar siendo analizado, ¿cierto?, de una manera tanto individual como social. ¿Cuál es el impacto que esto mantiene? ¿Bien? Y, bueno, lo que es la evaluación, ¿cierto? Los diagnósticos, importante también la mejora de los rendimientos en el tiempo de esto. La entrada, ¿cierto? Diagnósticos de entrada, de salida, ¿cierto? Y el mismo seguimiento a los aprendizajes. Bueno, los aprendizajes y desafíos que se mantuvieron durante esta experiencia. Uno de los aprendizajes más claros fue ver cómo los estudiantes entonces se apropian de la inteligencia artificial en relación a su práctica docente. ¿Bien? No se trató como de solamente ya vamos a hablar sobre estas herramientas, pero
pero no aplicado, sino que esto lo llevamos entonces a la práctica profesional, ¿bien? Con actividades concretas, se reflexionó por el rol que se mantiene y los usos reales y la comprensión de cómo estas tecnologías pueden integrarse y mejorar lo que es el trabajo pedagógico, ¿bien? Bueno, la colaboración entre estas distintas instituciones también nos permitió llegar como les decía anteriormente, a una gran cantidad de estudiantes en formación, pero que esto también tiene un impacto no solamente en ellos, sino que también en la misma práctica ellos han llegado, según el estudio, digamos, que se hizo a partir de lo que se generó, ¿cierto?, de esta experiencia, que alrededor de unos 18.000 estudiantes a nivel nacional estarían también asociados al impacto a partir de este curso, ¿bien? Entendiendo que ellos después van a ser docentes profesionales. Y bueno, por supuesto también habían algunos desafíos y que esto va a ser continuo, dado culturalmente cómo ha impactado esto de manera tan masiva, ¿cierto?, tan repentina. Hay siempre resistencias a este cambio, a cómo inseguridades, ¿cierto?, sobre cómo esta inteligencia artificial puede realmente aportar. Por eso también es un trabajo continuo de apoyar a los estudiantes en cómo debe ser la mirada de esto. No necesariamente las primeras experiencias, y es lo que nos pasa muchas veces con tecnología, van a ser adecuadas, ¿bien? Sino que también hay que ir aprendiendo sobre cómo, de los errores que uno puede ir cometiendo. También las diferencias importantes en lo que es el mismo acceso y el manejo tecnológico. Si bien son estudiantes que están culminando su formación docente, el tema de las competencias digitales en ese sentido es bastante variada, ¿bien? Y claro, algo que se aplicó, como ya les decía, esto del acompañamiento en la formación, también es parte de la mejora continua, ¿no? Entender que si bien es un curso virtual, ¿cierto?, como les mencionaba, que hay sesiones sincrónicas de acompañamiento en vivo en sí, en los aspectos que tienen que ver con el desarrollo docente, es muy importante el acompañamiento, y en que sea cercano, que sea sostenido, porque si no, varios de estos elementos no pueden ser bajados a los mismos contextos de cada uno de estos participantes. Bueno, a partir de esta experiencia, como institución, hemos visto algunos pasos bastante concretos que esperamos comenzar a posicionar dentro de nuestra institución. Actualmente nosotros estamos en la redefinición de nuestro modelo educativo, ¿bien? Y que obviamente no consideraba el planteamiento sobre esto, integración de la inteligencia artificial. Nuestra intención con esto, a partir de ya esta misma experiencia que les comento, que impactó en la formación inicial docente, ya estamos casi, lo sé, pero ya poquito, pero, lo último, es que ojalá podamos entonces incluirlo en las mallas pedagógicas, ¿cierto? Ya se han hecho algunos cursos y talleres sobre esto, pero la idea es que pueda impactar de manera curricular, ¿cierto? Evaluar también las competencias de entrada y de salida de nuestros estudiantes. Eso también nos da la posibilidad entonces de ir haciendo acompañamiento y obviamente poner el ojo en los elementos que vamos viendo según las generaciones también que van entrando a nuestra institución. Profundizar también en lo que es este marco teórico de inteligencia artificial acompañado con el TPACK. Yo creo que ese modelo también aborda de manera bastante clara lo que es hoy en día la responsabilidad del docente en este siglo XXI, ¿cierto? Y claro, lo importante que ha sido la IA en todo lo que es gestión, la posibilidad de analizar la data educativa, ¿cierto? Para así mejorar diagnósticos y personalizar lo que es la experiencia educativa de cada uno de nuestros estudiantes, ¿bien? O algo que era súper difícil como de pensar en algún tiempo anterior. Bueno, como les decía, este hito ha sido súper relevante para nuestra institución como UNCE. Hemos visto que es posible integrar la IA en la formación inicial docente con una mirada crítica, ¿cierto?, pedagógica y que mantenga un impacto nacional. ¿Bien? La IA en sí es nuestra oportunidad histórica de poder ver cómo entonces integramos de manera adecuada las tecnologías
y que también sean un beneficio a los docentes. Bien, esto de poder reducir lo que son los tiempos de cada uno, para tareas que muchas veces son más engorrosas, más burocráticas de lo que uno esperaría. Eso pues, esa ha sido mi presentación. Muchas gracias. Gracias, David. Eso, muchas gracias. Aplausitos. Para quienes se están integrando, estamos grabando la presentación, la parte nuestra. Luego, cuando haya preguntas o cuando abramos el debate, podemos cortar la grabación. Entonces, ahora le doy paso a Fabián, nuestro compañero Fabián, y él va a presentar una ponencia que se titula Más allá de la instrumentalización, un marco conceptual para la enseñanza del uso de la IA y las TIC en la formación docente. Fabián es profesor de educación básica, diplomado en diseño instruccional, magíster en educación y actualmente está cursando el máster en tecnología educativa, e-learning y gestión del conocimiento en la Universidad de Lleida. Es especialista en tecnologías educativas en centros educativos primarios, secundarios y universitarios y es docente en áreas de currículum, didáctica en el aula y reflexión pedagógica. Adelante, Fabián. Muchas gracias, Paloma. Bueno, saludo a todos y a todas en este congreso. Muchas gracias por la invitación. Entonces, bueno, a mí me toca en este caso hacer un análisis de lo que es importante desde el aspecto pedagógico en la incorporación de las TICs, ¿ya? En primer lugar, entre los pilares de la universidad, un poco también lo decía David, que es muy relevante que todos los espacios educativos tengan una perspectiva crítica y reflexiva en torno a lo que son los procesos educativos, ¿ya? Y en este caso, en la UNCE, a través de su modelo de trabajo, justifica y obviamente promueve esta perspectiva crítica y reflexiva que responden sinceramente a las demandas actuales que tiene la sociedad y de la incorporación de las tecnologías educativas y obviamente dentro del contexto de la IA y la aparición de la inteligencia artificial generativa, ¿ya? Entonces, todo proceso formativo y sobre todo desde la UNCE da el pie para promover esta perspectiva que debiese ser una base formativa quizás para todos quienes están dentro de la formación inicial docente, quien forma, por ejemplo, a estudiantes profesionales de la educación en las TICs, ¿ya? Y a nosotros, por ejemplo, en el caso de la UNCE, esto es parte de la base de este modelo. Entonces, dentro de los desafíos que tenemos en la formación inicial docente o en la formación, como decía anteriormente, de profesionales en torno a las TICs y en la inteligencia artificial, es que en primer lugar nos hagamos una pregunta, esto es para todos, de cómo observamos hoy en día el uso de la tecnología en el mundo educativo. Esta es una pregunta que se hace mucho en las aulas de formación. ¿Cómo los profesores y las profesoras están llegando con una dimensión tecnológica a los procesos de enseñanza y aprendizaje con los estudiantes? Y la pregunta que es aún más reflexiva frente a esta primera es que si realmente los futuros docentes o las personas que trabajan en educación están integrando el sentido pedagógico al momento de integrar las TICs. Yo creo que ahí está quizás una pregunta que todos los que trabajamos en esta área lo hacemos y que también hemos visualizado, por ejemplo, clases en contextos presenciales y virtuales, si que realmente las TICs están siendo un uso real a los procesos pedagógicos y a los procesos de aprendizaje, ¿ya? Yo creo que creo que después en la discusión se puede ir brindando distintas miradas frente a este sentido pedagógico. Para hablar de un sentido pedagógico en el área de la formación, tenemos que ver qué es lo que es la competencia digital o qué debiese tener los formadores, los educadores, las personas para
transformar la educación a partir de las TICs. Y para eso, bueno, ahí David también nos mostraba distintos documentos oficiales que señalan cuáles son las competencias digitales que dice tener un docente. Acá en el ámbito chileno, hace poco salió un manual muy interesante que viene un poco desde el Digicom Edu en el año 2017 y en el Digicom en el año 2013, ¿ya? Entonces, este título me parece relevante intencionarlo. El uso de la inteligencia artificial o de las TICs, más allá del uso instrumental, ¿ya? Para ser competente digitalmente desde esta mirada no instrumentalista de las TICs, diviese nosotros, en este caso, el ámbito formador. Primero, lo básico, saber buscar información, por ejemplo, en distintos entornos digitales, evaluar críticamente estos contenidos digitales o si lo llevamos, por ejemplo, a la inteligencia artificial, ver cuál IA efectivamente es efectiva, no alucina, tiene herramientas que efectivamente, por ejemplo, uno de los pilares por qué los profesores y las profesoras ocupan la inteligencia artificial es para reducir el tiempo. Entonces, nosotros debemos evaluar críticamente si esa ya me está reduciendo el tiempo o algunas que efectivamente es lo contrario, sino que me hacen el tiempo mucho más que hacerlo quizás de otra forma. También en la producción de contenido, saber crear contenido material pedagógico con un propósito y un rigor académico. Y lo otro es algo que en el caso de Chile, o yo lo he visto al menos en el ámbito académico, que quizás no está tan bien instaurado el tema de respetar la autoría de trabajo, ya de los trabajos digitales a partir de la CITAPA, a partir, por ejemplo, de la creación de REA y tener una licencia Creative Commons. Eso yo creo que también da un respaldo y da un respeto hacia las personas que efectivamente crean material educativo y que no es solamente ir a Google y tomar algún documento sin dar, por ejemplo, la autoría, ¿ya? Entonces, estas 4 competencias muy generales, ¿ya? Esto es muy general, creo que da pie para que al momento de yo llevar las TICs no le dé solamente un uso instrumental, sino también un uso pedagógico. Sobre el tema de las brechas de las TICs y la práctica educativa. Este tema de las brechas yo creo que radica no tan solo en el ámbito de las TICs, sino que, por ejemplo, en una clase en el diplomado conversamos sobre las brechas digitales de género y gran parte de las investigaciones en el área dictan de que estas brechas, por ejemplo, puntualmente las de TICs, pero también se puede hablar de las de género, se dan o se evidencian en las aulas de primaria, en la aula de educación básica, como decimos acá en Chile, ¿ya? Entonces, en ese ámbito suelen ocuparse de forma, como ahí dice estos autores, de forma superficial, ¿ya? Solamente de una forma mecánica, sin darle un análisis más allá del uso de las TICs, ¿ya? Y como decía anteriormente, para que yo como formador o formadora o profesor o profesora pueda enseñar a ocupar, en este caso, las tecnologías digitales, tengo que yo también tener una mínimo, como decía anteriormente, de competencias de tecnologías digitales, para que esas brechas que se dan en el aula primaria efectivamente no se den en esta formación inicial de niños y niñas y de jóvenes, para que no quede ese vacío, ¿ya? Entonces, esta realidad, a partir de estas investigaciones, nos hacen preguntarnos si efectivamente hoy estamos aprovechando el potencial transformado de la tecnología o solamente estamos ocupando un porcentaje pequeño de la potencialidad que nos podría dar. La idea es que nosotros, en el ámbito de ser profesor o profesora,
pasemos de un dominio, en este caso, de una perspectiva de un usuario, de la que hay, como decía, distintas investigaciones. El docente no dimensiona el potencialidad y sobre todo lo dimensiona solamente a un nivel usuario, ya, por ejemplo, de saber ocupar herramientas digitales, saber implementar para, por ejemplo, aspectos de la gamificación de parte de la estructura pedagógica de una clase, pero necesitamos que a partir de esta formación docente transformadora, llevemos a los profesores y profesoras de un nivel técnico, ya tecnicista de las TICs y de la IA, hacia un mediador pedagógico crítico del entorno digital. Yo creo que la formación que al menos nosotros brindamos desde la UNCE, buscamos ese tipo de docente. Y para eso es muy relevante darle una perspectiva pedagógica al uso de la inteligencia artificial. Y acá aparece un poco el ejemplo que nosotros hacemos en el diplomado de tecnologías digitales e inteligencia artificial, ¿ya? A partir de nuestras bases de creación de este diplomado, nosotros buscamos que los profesionales integren pedagógicamente herramientas y quizás hacer el alcance de que no es lo mismo integrar una herramienta, un recurso, en este caso TICS, a integrar pedagógicamente. Y eso lo voy a explicar en la siguiente slide, ¿ya? Son cosas totalmente distintas, porque cuando, lo voy a presentar de inmediato mejor, cuando integramos pedagógicamente una herramienta digital, estamos hablando que le estamos dando un sentido, un diseño, hay un diseño detrás al momento de la implementación, ¿ya? Existe, por ejemplo, una planificación, es un diseño, por ejemplo, no sé, si yo quiero implementar una herramienta en un contexto educativo, yo, antes de eso tengo que saber quiénes son mis estudiantes, dónde estoy implementando las TICs, cuáles son las competencias digitales que puedan tener los estudiantes, etcétera, ¿ya? Existe también una parte ejecutora donde efectivamente yo soy flexible al momento de integrar una IA, por ejemplo, para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y luego no me quedo solamente con eso, que la implementación, sino que evalúo críticamente el impacto que se intencionó a partir de esta implementación. Y acá yo le doy un ejemplo que hemos hecho en el diplomado en la UNCE, donde se ajusta esto, en el módulo 1, por ejemplo, donde los estudiantes, antes de implementar una herramienta digital, tuvieron que darle una base pedagógica, o sea, conocer el contexto escolar, dimensionar las problemáticas que ellos veían en su propio contexto, por ejemplo, de trabajo, evaluar qué tecnologías digitales tengo dentro del espacio educativo. Luego se fueron a la base metodológica, que es conocer herramientas digitales, si esta herramienta digital efectivamente me sirve en el contexto laboral, y ahí hicieron la creación del REA, y luego fueron ya a la parte de la implementación, de cómo esta herramienta digital la puedo implementar después de haber dado todo este diseño, que este es el diseño pedagógico para la no instrumentalización de las TICs y de la IA. Por último, como reflexión final de esta presentación, es darle, es que el sentido pedagógico sea la brújula de la utilización de las TICs, ¿ya? Y obviamente decir y comentar y reflexionar de que la utilización de estas herramientas digitales como la IA generativa hay que hacerla no de una forma técnica, sino una forma pedagógica, ética y reflexiva. Entonces, el compromiso que tenemos nosotros como docentes del diplomado y como parte de la UNCE es formar estos docentes, formar estos profesionales en educación a partir de este cuestionamiento, de esta reflexión inicial de cómo poder mejorar la educación desde una perspectiva de las TICs, pero dándole ese sentido pedagógico, y que luego ese sentido pedagógico, sin duda, en las comunidades educativas
da un sentido transformador en lo que lleva el uso de estas tecnologías en la sociedad. Así que eso ha sido mi presentación. No sé si me pasé del tiempo, pero espero que puedan haber reflexionado y analizado desde una manera mucho más reflexiva el uso de las TICs y de la inteligencia artificial. Muchas gracias a todos. Gracias, Fabián. No, está todo bien el tiempo. Bueno, se ha incorporado gente voy contextualizando, ¿no? Estamos grabando, vamos a dejar de grabar al final si es que alguien no quiere aparecer. Somos un grupo que trabaja alrededor, bueno, algunos trabajan de ahí de manera física, otras digamos, más virtual, alrededor de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UMCE, ¿no? Está apareciendo en todas las presentaciones, es la universidad pedagógica más importante de Chile, y el diplomado al que hacía referencia Fabián es uno que he dejado como enlace, ¿no? en el chat, que es el diplomado que en el fondo nos une a nosotras como docentes y que nos ha permitido como, ¿no? reflexionar, sistematizar, ¿no? y presentar ahora estos aprendizajes en relación a la IA, a las tecnologías, etcétera. Eso para contextualizar a las personas que se han venido integrando. Y ahora dejo a Salomé, ¿no? Salomé va a presentar una ponencia que se titula Ciudadanía Digital y Formación Docente, Retos, Enfoques y Propuestas de Integración. Salomé es profesional de la educación con amplia trayectoria como docente universitaria, tutora virtual, relatora y coordinadora de proyectos educativos, especialista en diseño instruccional y elaboración de recursos didácticos digitales. Cuenta con una sólida experiencia en la implementación de metodologías activas de enseñanza, como la gamificación, el aprendizaje basado en proyectos y el aula invertida, y actualmente se desempeña como diseñadora instruccional y especialista en formación virtual docente en la Universidad UMCE, apoyando la innovación pedagógica, el trabajo colaborativo y el compromiso con la mejora de los procesos formativos. Salomé, te dejo. Muchas gracias, Paloma, por la presentación. Sí. Ya, ahí vamos a... Ya, estoy mostrando la presentación. Y bueno, saludar a todos y a todas quienes están en esta reunión, ¿cierto? Virtual. Y contarles de qué se trata la reflexión en realidad que quiero compartir hoy día con ustedes, que ya Paloma ahí dio su nombre y la pueden ver también en la presentación, que se marca principalmente en el eje de educación e inclusión digital, ¿ya? Y que la idea es poder abrir un diálogo sobre cómo la formación docente puede fortalecer una ciudadanía crítica, ética y participativa en entornos digitales, ¿ya? Bueno, en América Latina, este tema adquiere una especial relevancia porque nuestras sociedades se encuentran atravesadas por procesos simultáneos de crisis sociales, de transformaciones tecnológicas con la llegada de la inteligencia artificial, ¿cierto? Vino a hacer una disrupción aquí en nuestra sociedad y a una búsqueda de nuevas formas de participación y de justicia. Ya por eso hablar de ciudadanía digital hoy es también hablar de educación, es hablar de democracia y hablar de cambio cultural. Bueno, vamos a partir desde un contexto en que hoy la ciudadanía digital no es un complemento, digamos, sino que es una condición esencial para poder ejercer derechos, ¿ya? Responsabilidades y participación en sociedades hiperconectadas. Hoy día el correo electrónico es parte de nuestra identidad. Por ejemplo, ya las redes sociales, en Chile, por ejemplo, que tenemos todo lo que se llama ocupamos la huella digital para tener una clave única y eso es parte ya de nosotros también, de nuestra identidad y de nuestros derechos, por ejemplo. Ya en América Latina, que también atraviesa, ¿cierto?, como lo expresan justamente estas jornadas, una etapa que está marcada por crisis, por malestar social, pero también por emergencias, por esta emergencia como de nuevas formas de ser agentes y cooperar en el ámbito virtual, el ámbito digital. Ya en este escenario de formación docente va a adquirir un papel central e importante, digamos, para la ciudadanía, porque no es enseñar a usar tecnología. De hecho, ya Fabián y David en las presentaciones anteriores lo nombraron, que no es instrumentalizar el uso de la tecnología, sino que aprender a convivir, a vivir, a enseñar con sentido crítico, ético y responsable en el mundo digital. Bueno, siguiendo a la UNESCO, el año 2023, el Ministerio de Educación de Chile, el 2023, vamos a entender por ciudadanía digital el conjunto de habilidades,
de conocimientos y actitudes que nos van a permitir vivir, aprender y participar de manera activamente en entornos digitales de forma segura, ética y legal. Ya, bueno, esto incluye también las dimensiones como la identidad digital, la ética, la seguridad, la participación ciudadana y el respeto a los derechos y deberes en línea. Ya recordemos que los deberes y derechos en línea se asocian también a nuestros derechos humanos, ¿ya? Por eso no equivale a una alfabetización tecnológica, ya no basta solo con dominar herramientas, sino que se trata de comprender los impactos sociales, culturales y políticos de cada una de nuestras acciones en lo digital. Ya lo vamos a ver con las fake news, ¿cierto? Con todo lo que está apareciendo hoy en día que muchas veces dudamos si es real o no. Ya, bueno, hasta aquí hemos hablado de qué es la ciudadanía digital, ¿cierto? Pero, ¿por qué es importante y por qué es clave la formación docente? Ya, bueno, durante años los programas de formación docente se centraron principalmente en el uso instrumental de la TIC, que ya lo nombró también Fabián anteriormente, ¿cierto? Priorizando habilidades más bien técnicas, que no se dejan absolutamente de lado, sino que se toman también, ¿ya? No es que descartemos la TIC ni su uso instrumental, porque es importante también. Ya, pero hoy, sin embargo, vamos a transitar hacia una mirada más crítica, ética y transformadora, que busca entender el para qué y con qué propósito usamos la tecnología en los procesos formativos, ¿ya? Bueno, aquí primero tenemos la alfabetización en TIC, ¿cierto? Que durante mucho tiempo nos centramos en el desarrollo de habilidades instrumentales, es decir, en manejar software, en hardware, en plataformas, en herramientas, ¿cierto? Que fue una etapa y sigue siendo una etapa absolutamente necesaria, pero que es limitada, ya que aprender a usar la tecnología no garantiza comprender el sentido educativo. Luego viene, ¿cierto?, la ciudadanía digital. Aquí avanzamos hacia un uso ético, seguro y participativo de la tecnología. Esta etapa incorpora valores, incorpora convivencia en línea y responsabilidad social, ya promoviendo participación activa en comunidades digitales. Y finalmente, a lo que se quiere llegar, ¿cierto?, que es este enfoque de carácter sociocrítico y de derechos humanos que nos invita a reflexionar sobre quiénes acceden, quiénes se quedan fuera y cómo se distribuye el poder en los entornos digitales. Se inspira en autores como, si bien no hablaron específicamente de la ciudadanía o de la justicia digital, pero sí de la justicia en la pedagogía, ¿cierto? Y de los accesos, como Freire y Castells, quienes nos recuerdan que toda práctica educativa también es un acto político y social, ¿ya? Bueno, presentar esto, con esto quería presentar un poco que pasamos de enseñar el cómo usar la tecnología a reflexionar sobre el para qué y con qué consecuencias la utilizamos, ¿ya? Que en síntesis, digamos, el objetivo ya no es solo una competencia técnica, sino de formación de criterio, de responsabilidad y de justicia. Ya tenemos retos, evidentemente, con esto. Son múltiples, son complejos, pero están y los estamos identificando, los tenemos identificados claramente y pueden aparecer más con el avance de las tecnologías. Primero, tenemos una brecha digital, grandes desigualdades que no solo se van a relacionar con el acceso, sino con el uso crítico y el sentido pedagógico de las tecnologías. También tenemos la ausencia de la ciudadanía digital en la formación inicial docente, donde aún se privilegia la técnica sobre la reflexión crítica y ética. Ya, la falta de coherencia institucional entre el discurso sobre la innovación digital y las políticas formativas reales, que esto, ¿cierto?, estamos justamente en este proceso de cambio en donde tenemos que hacer frente a estos cambios institucionales. Y las resistencias culturales, que este es un reto siempre súper grande y generalmente por generación se presentan resistencias, ya sea por temor, por desconocimiento, por desconfianza, y es absolutamente necesario tratar de, ¿cierto?, validar estos retos y tratar, ¿cierto?, de buscar estrategias para que no sigan ocurriendo, van a seguir ocurriendo de todas maneras, pero para que no sigan, ¿cierto?, siendo un gran problema para el desarrollo de la formación inicial docente.
¿ya? Para avanzar en la parte más práctica, digamos bien, sí, contamos con modelos y con marcos de integración que orientan, ¿cierto?, la acción pedagógica. Lo nombró también en algún momento David en su primera presentación, el modelo TEPAC, que nos propone articular la tecnología, la pedagogía y el contenido, permitiendo un uso contextualizado y consentido. Existe el modelo SAMR también, ¿cierto?, que ofrece una ruta de transformación progresiva desde la sustitución hasta la redefinición de las experiencias de aprendizaje. Y por otro lado, también, bueno, en Chile, afortunadamente, en mayo del 2025, basándose en las competencias de la Digicom y en el marco para la buena enseñanza que también tenemos en Chile, se desarrolla, ¿cierto?, y se presenta al país, a la comunidad, el marco orientador de competencias digitales, docentes, ¿ya? Impulsado por la UNESCO y por el Mineduc, que define dimensiones clave del desarrollo docente en lo digital. También lo nombró en algún momento David en la primera presentación, ya que el curso de inteligencia artificial que se desarrolló en la UNCE, por el cual él nombró anteriormente, se basa en este marco orientador también, ¿ya? Bueno, estos modelos nos ayudan de alguna forma a poder diseñar una formación situada y al mismo tiempo nos invitan a pensar cómo integramos la ética, la creatividad y la inteligencia artificial en procesos de enseñanza. Bueno, algunas propuestas que, por ejemplo, en la UNCE se están avanzando de alguna manera. Implementar la formación continua, la educación continua en docente en la ciudadanía digital con enfoque crítico y ético. Y aquí contarles un pequeño dato de algunos talleres que nosotros hicimos en julio y en septiembre sobre inteligencia artificial de una manera instrumental y crítica también, en donde hubo una inscripción de más de 2.000 personas, más de 2.000 docentes que querían participar de estos talleres y una gran mayoría de ellos, ¿cierto?, con la necesidad de querer saber. Entonces, aquí la educación continua, la formación continua, ¿cierto?, debe hacerse cargo de alguna manera de todos estos profesores que están ya en el sistema nacional educativo, ya sea en Chile, en Latinoamérica, ¿cierto?, para poder desarrollar esta ciudadanía digital en los docentes, ¿ya? Un segundo punto es la integración curricular, incorporar el tema de manera transversal en los planes de estudio, ¿ya? Empezar a incorporarlo no solamente de TIC, sino que también de ciudadanía digital. Promover metodologías activas de enseñanza y aprendizaje, como el ABP, los estudios de caso, ¿cierto?, que puedan favorecer una reflexión sobre los dilemas reales. Fomentar las redes colaborativas también y comunidades de práctica docente para compartir experiencias, y eso es súper, súper también positivo, las comunidades digitales de docentes, e impulsar la mentoría entre pares, fortaleciendo ya una cultura de acompañamiento mutuo entre docentes, ¿ya? Esto igual no es una receta, porque estamos en eso, estamos en desarrollo de, ¿ok? Es más bien un punto de partida para comenzar a construir una institucionalidad desde el diálogo y desde la participación, ¿ya? Bueno, en América Latina hay varias líneas de acción que se muestran, digamos, en el desarrollo de buenas prácticas hacia el desarrollo de la competencia digital. Ya, en primer lugar, vemos una línea muy potente de investigación que está en el área, en México especialmente, las universidades como de Guadalajara, la Autónoma de Guerrero, han desarrollado ya metaanálisis y revisiones sistemáticas sobre ciudadanía digital en la educación superior. Y bueno, también la UNAM ha publicado estudios y ensayos sobre nuevas formas de ciudadanía y participación en entornos digitales, ¿ya? Estos trabajos vienen a aportar una evidencia científica y vienen a aportar marcos conceptuales que ayudan a consolidar el tema como un campo académico legítimo, ya no solo como una moda tecnológica. Hay muchas más universidades, pero esto en general, una búsqueda que engloba, lo quise resumir porque tenía muy poquito tiempo, ¿ok? Tenemos también en segundo lugar, una dimensión política y pública, pública internacional, impulsada por la UNESCO principalmente desde el año 2023, la ciudadanía digital que se ha
estado integrando como parte de la política de la educación pública en América Latina, especialmente, ¿cierto?, en los marcos de competencia que vimos anteriormente. ¿Ya? Y finalmente tenemos un área práctica, ¿cierto? El área de dimensión práctica, donde está orientada a jóvenes universitarios, como el que comentó David, ¿cierto? En pregrado, el que comentó Fabián en educación continua, en el diplomado, no solamente en la UMCE, sino que también en otras instituciones de América Latina, pero se enfocan principalmente en la educación continua, ¿ya? Hay varias la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia también está haciendo ahí varias cosas con esto. Bueno, de cara al futuro, los desafíos se orientan hacia una integración más profunda y responsable de lo digital, ¿ya? La inteligencia artificial y la sostenibilidad con un uso ético, transparente y consciente del impacto ambiental, por una parte. Ya, segunda, la evaluación situada de las competencias digitales docentes, considerando contextos y realidades locales. UNESCO también está haciendo una evaluación docente acá en Chile a docentes que están en aula para conocer sus competencias digitales, y se está desarrollando ahí todo un plan piloto para conocer, desarrollar y mejorar ciertas políticas públicas relacionadas al desarrollo de competencias docentes. ¿Ya? Otro desafío sería la reducción de las brechas y la desigualdad, especialmente en las comunidades más vulnerables, ya que una ciudadanía digital que tenga enfoque de género e inclusión y que reconozca las distintas y múltiples voces y experiencias. ¿Ya? Bueno, y para finalizar, aquí, ahora sí, bueno, la ciudadanía digital es ante todo, como cierto nombré anteriormente, un acto de corresponsabilidad y de derechos. Ya no se enseña tecnología, sino se enseña con conciencia, con diálogo, con acción pedagógica y crítica. Y el docente, ¿cierto?, en este caso es un mediador ético y cultural que orienta la convivencia digital hacia una práctica más justa y participativa, ¿ya? Eso, construir una sociedad digital democrática exige a los profes, a los docentes, maestros, maestras, que formen no solo usuarios, ya que formen ciudadanos críticos y transformadores. Eso sería. Aquí también podría compartir la bibliografía si lo desean. Perfecto. Muchas gracias, Salomé. ¿Sí? Ahí está. Muchas gracias. Les comento, bueno, ahora presento yo la última ponencia, y después vamos a dejar algunos minutos yo creo que vamos súper bien de tiempo para que conversemos, a ver si por ahí hay profes o interesadas en educación y nos pueden comentar desde otros contextos también cómo se están trabajando estos temas o no. Eso. Bueno, me voy a presentar a mí misma. Queda un poco raro, pero bueno. Mi nombre es Paloma Sepúlveda, yo soy profesora actualmente del Departamento de Teorías de la Educación y Pedagogía Social, acá en la Autónoma de Barcelona. Soy doctora en Educación, magíster en Investigación en Educación, y también soy profesora de Educación Media, Educación Secundaria y licenciada en Historia. Trabajo además como asesora y diseñadora instruccional en distintas universidades en Chile y en la UMCE, ¿no?, particularmente como asesora y en el diplomado que hemos compartido en el chat. Mis líneas de investigación se centran en la calidad de la educación online con perspectiva de género, los enfoques ciberfeministas en educación y la violencia de género digital en contextos educativos y también formación profesional en contextos online. Voy a compartir. La pantalla completa, ¿cierto? Sí. Sí. Vale, ahí lo ven, ¿no? Sí, perfecto. Sí, se ve. Vale. Lo que pasa es que, pero no veo a nadie más, pero bueno, en fin. Mi presentación se titula "Un modelo institucional de calidad con perspectiva de género, incorporación crítica de tecnologías en la formación docente en programas online". Como ven, mezclo, digamos, el tema de la calidad educativa, la perspectiva de género, las tecnologías, no solamente la IA, sino en general la adopción de las tecnologías, y en particular en un contexto muy específico que es el que yo he trabajado con mis compañeras en la UNCE, que es la formación inicial docente, particularmente en programas online.
Un poco para contextualizar y para aquellas compañeras o las personas que están oyendo que no son de Chile, en Chile, en los últimos años, digamos, hay dos fenómenos o dos hitos muy importantes en términos de educación superior, que es la promulgación de la ley 21.091 sobre educación superior el año 2018, posteriormente la promulgación de la ley 21.369, que es la que regula el acoso sexual, las violencias y las discriminaciones en género en la educación superior. Y por otro lado, esta educación superior online, como se podrán imaginar que después de la pandemia, y no solo en Chile, en otros contextos, ha crecido, ¿no?, de manera exponencial. Por un lado, la ley sobre educación superior, ¿no?, promulgada en el 2018, da cuenta, ¿no?, o traduce, responde, digamos, a una demanda ciudadana, a movilizaciones estudiantiles de todos los niveles, ¿no?, de más de una década, luchando, ¿no?, o bregando por una educación pública, gratuita, ¿no?, y de calidad. La calidad aparece ahí como un elemento fundamental de las demandas del movimiento estudiantil. Como respuesta a esta ley, entre muchas otras cosas, ¿no?, lo que propone o lo que obliga a las instituciones a acreditarse de manera institucional, una cuestión que antes no era obligatorio. O sea, ahora todas las instituciones de educación superior deben someterse a procesos de acreditación en donde evalúan procesos, gestiones, ¿no?, y distintas áreas, según criterios y estándares que promueve, que define la institucionalidad, ¿no?, del gobierno, digamos, en este caso la Comisión Nacional de Acreditación. Dentro de estos criterios y estos estándares que las instituciones en Chile han de a poco han empezado, ¿no?, a considerar y a interiorizar y que las evalúan, ¿no?, que finalmente evalúan su calidad, está el criterio sobre la gestión de la convivencia, la equidad de género, la diversidad y la inclusión, ¿no? Uno de los criterios obligatorios que todas las universidades e instituciones de educación superior deben, rendir cuenta, ¿no?, es un criterio que incluye a la palabra género y a la equidad de género en su médula. Por otro lado, esta ley que les comenté, la ley 21.369, que es la ley que regula el acoso sexual y las violencias y discriminaciones por género, es también una ley un poco posterior, en el año 2021, que responde y que surge a partir de un extenso movimiento feminista en el país, no solamente, digamos, de educación superior, digamos, transversal, pero que tiene gran fuerza, ¿no?, y partió sobre todo en las universidades y ante esta diagnóstico compartido de que las universidades durante muchas décadas habían sido espacios, ¿no?, de acoso, de desigualdades de género en sus distintas expresiones. ¿Qué es lo que invita, ¿no?, o obliga, digamos, hasta cierto punto esta ley a que las universidades y las instituciones integren? Es a que cuenten con una política integral, ¿no?, contra el acoso sexual, la violencia y las discriminaciones de género. Esta política, bueno, tiene muchas ramas, digamos, muchas aristas. Entre ellas, invita a que las instituciones creen unidades de equidad de género. A la actualidad ya casi todas, yo creo que todas lo tienen, ¿no? Y que paulatinamente, ¿no?, a lo largo de los años avancen en la creación de procesos de investigación y de sanción de estos acosos y estas violencias hacia medidas un poco más transversales, ¿no?, enfocadas a la prevención y al aseguramiento de espacios educativos seguros, ¿no? O sea, no solamente se queda en lo punitivo, sino que intenta avanzar en esta transversalidad. La Subsecretaría de Educación Superior, ¿no?, mezcla, ¿no?, el año 2022, a partir de unas orientaciones que emite, mezcla, digamos, y pone la piedra, a mi parecer, como fundacional de lo que es ahora la calidad educativa en el país. O sea, la calidad ahora ya no solo pasa por cumplir ciertos estándares y dar check, ¿no?, en ciertas evaluaciones, sino que también pasa, ¿no?, como dice acá la cita, por la capacidad que tienen estos entornos educativos de generar, promover ambientes de respeto, cuidado y bienestar para quienes trabajan y también para quienes estudian, obviamente, y la calidad también es un compromiso en la erradicación de estas violencias y las discriminaciones de género, ¿no? O sea, ahí la Subsecretaría de Educación Superior hace el match de estos dos elementos que a partir de ahora deberían estar, ¿no?, totalmente entrelazados, la calidad educativa y, por otro lado,
esta mirada, esta perspectiva de género. ¿Qué tiene que ver la educación superior online en esto? Ustedes se preguntarán, bueno, yo también me pregunté eso en la tesis doctoral y lamentablemente la respuesta era que no tenía que ver mucho, ¿no? Era escasa la relación. En general la educación superior online, y me imagino que si hay compañeras, personas de otros contextos podrán hacer, ¿no? Hay la traducción. La educación online en Chile y en otros contextos, insisto, ha tenido siempre un papel secundario, ¿no? Una mirada un poco despectiva respecto a, bueno, a múltiples factores, pero sobre todo en estos temas, y eso fue lo que he trabajado y lo que he indagado, lo que he investigado estos últimos años, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con calidad educativa con perspectiva de género, tiene muy poco que decir. Un poco para contextualizar y para que entendamos la magnitud del problema, digamos, hoy en día en educación superior en Chile, ¿no? Educación superior en general, hay un poco más de 1.400.000 estudiantes. De esos, un poco más de la mitad son mujeres, ¿no? Estos datos de matrícula del año 2025. La jornada a distancia o esta modalidad no presencial, ¿no? Que es como la nomenclatura que usa el ministerio para referirse a la educación online, alcanza hoy en día el 16,7% en pregrado, posgrado, postítulo, o sea, toda la matrícula, ¿no? Este 16,7% creerán que es poco, pero es impresionante, ¿no? Lo que ha crecido. Desde el año pasado creció un 15,9%, solo desde el año pasado. En los últimos 5 años, o sea, como ven ahí, post-pandemia 2021, ha crecido un 131% en los últimos 5 años, y en la última década un 644,3%. O sea, es lejos la modalidad que más ha crecido, ¿no? Y que se proyecta que siga creciendo. En pregrado, en particular, o en grado, ¿no? Según la nomenclatura acá en España, la modalidad hoy día es de un 13,8%, o sea, hay un 13,8% de la matrícula de estudiantes que están en programas de pregrado que lo hacen en esta modalidad, ¿no? Destaca acá que también la otra modalidad que ha crecido mucho es la semipresencial, ¿no? A pesar de que hoy en día es solo un 1,3%, pero la variación respecto al año pasado, ¿no? es lejos la mayor, ¿no? Un 32% más que el año pasado en esta modalidad, ¿no? Que hibrida, ¿no? Los programas que anteriormente eran solo presenciales ¿no? Demostrando esta tendencia en donde obviamente el formato online es el que va agarrando terreno, ¿no? La modalidad vespertina, estos estudios de noche, ¿no? Ya están, durante muchos años han tenido porcentajes de variación, de crecimiento, digamos, negativo. Y frente a la diurna, ¿no? Que se mantiene, pero que cada vez, ¿no? se avecina, se proyecta que se vaya asimilando, comparando con las otras modalidades. Yo brevemente les quiero presentar este modelo, dos dimensiones, digamos, de un modelo que es mucho más grande, un modelo de calidad de la educación online con perspectiva de género, que es un modelo que trabajamos en la UNCE, al alero específicamente de los programas online, o sea, los programas digitales que tienen de formación docente, obviamente, y en esta búsqueda de tratar de hacer dialogar la preocupación por la calidad educativa y la perspectiva de género, ¿no? O sea, ahí aparecen estas dos leyes y estos dos movimientos muy importantes de la educación superior en Chile, y el intento, ¿no? de hacerlos dialogar en específicamente contextos de educación online, ¿no? Yo me pregunto, claro, todos los temas respecto a tecnologías, a incorporación de tecnologías, a inteligencia artificial, etcétera, ¿dónde podrán tener mayor sentido, ¿no? Y mayor necesidad de ser problematizados que precisamente en programas que se dan en un formato totalmente, digamos, a través de plataformas digitales que utilizan, ¿no? Para todas las interacciones pedagógicas y sociales, ¿no? Las tecnologías digitales. Entonces, en este modelo, que insisto, es un modelo mucho más amplio, mucho más grande, con más o menos 90 indicadores, ¿no? Y
casi 40 dimensiones, digamos, les quiero mostrar muy brevemente las dos dimensiones que tienen que ver con esto, ¿no? Por un lado, la perspectiva de género y la equidad, y por otro lado, la corresponsabilidad social y los cuidados, ¿no? A propósito, sobre todo, de lo que hablaba Salomé en la ponencia pasada, ¿no? Cómo integramos de alguna manera, bueno, y también lo que comentaba Fabián y David en respecto a cómo integramos, ¿no?, a esta tecnología desde un punto de vista social, ético, crítico, ¿no?, y no solamente instrumental. Entonces, bueno, no me detendré a leer todos los indicadores, que además los simplifiqué, no están formulados como indicadores, los simplifiqué, pero me gustaría simplemente a grandes rasgos comentar, claro, comentarles que una dimensión sobre perspectiva de género y equidad en un entorno online, ¿no?, tendría que tener, o nosotros creemos que debería tener, ¿no?, por un lado, una dimensión respecto al trato no discriminatorio, ¿no? Y esto, claro, puede ser comparable con un programa presencial, ¿por qué no? ¿No? El nombre sentido de la persona, la identificación de los pronombres, en general el lenguaje no sexista inclusivo, en escrito y también en imágenes, pero también esta dimensión sobre perspectiva de género y equidad debería tener una consideración muy importante sobre el bienestar y los cuidados digitales, ¿no? Por ejemplo, advertir sobre el contenido sensible en las plataformas, proponer espacios de pausa y de descanso, ¿no?, adecuados en programas que, por ejemplo, tienen 4 o 5 horas de conexión online. Formar al profesorado, tutor o el profesorado, ¿no?, de estos programas para poder resolver situaciones complicadas, conflictivas, ¿no?, dentro de un ambiente virtual, que es muy distinto que resolverlas en un aula de universidad, digamos, presencial. Promover, difundir, ¿no?, protocolos sobre denuncias o protocolos que permitan denunciar y que den cuenta, ¿no?, y que permitan, ¿no?, conocer qué son las ciberviolencias, por ejemplo. Y desde un punto de vista, ¿no?, y a propósito de lo que decía Salomé, desde un punto de vista más de la ciudadanía, ¿no?, de cómo debemos formarnos, entregar herramientas para la autodefensa digital, por ejemplo, un término que en ciberfeminismo se utiliza bastante, o el uso ético de Internet, de las tecnologías en general, de la IA, ¿no? Y por otro lado, la dimensión de corresponsabilidad social y cuidado, que esto creo que es muy, muy relevante, sobre todo en educación online, que es un tipo de programa, aquí no lo pude explicar, pero es un tipo de programa educativo que usualmente lo cursan personas mayores, digamos, en edad, no tiene el mismo perfil, aunque sean programas de pregrado, lo cursan personas con una media de edad de sobre 35 años, que trabajan además y que en general tienen labores, ¿no?, que deben conciliar, ¿no?, deben conciliar no solamente los aspectos educativos, sino que la familia, el trabajo, etcétera. Quería centrarme aquí, ¿no?, en esta última dimensión, en donde, claro, hay que promover también políticas que respeten de alguna manera, que reconozcan primero y que luego respeten esta multifactorialidad de tu vida, ¿no? Conciliar de alguna manera el trabajo, los cuidados, los estudios, ser conscientes de estos temas, ¿no? Y no solamente, digamos, decirlo, sino que promover a través de políticas educativas la desconexión digital, los horarios más favorables para la conexión, aprender o enseñar, digamos, o problematizar el uso del tiempo en la modalidad virtual, ¿no? ¿Qué horarios son los más adecuados? ¿Qué horarios las personas que tienen labores de cuidado, qué horarios se pueden conectar? Etcétera, ¿no? Y también el tema de las brechas digitales, a propósito de lo que decía Fabián, ¿no? Reconocer las brechas digitales, reconocer las brechas de género asociadas a lo digital, obviamente, y no solamente reconocerlas, sino que, ¿no?, ponerlas sobre la mesa y fomentar políticas que se comprometan con su reducción, ¿no? Y para finalizar, y como reflexiones finales, me gustaría comentar que, bueno, en esta búsqueda o este intento que hice de hacer dialogar estos temas que en apariencia no tienen mucho que ver, he podido concluir que, claro, las políticas de género en educación superior en Chile casi no contemplan una traducción al ciberespacio educativo, ¿no? Llámese plataformas, correo, WhatsApp, foros, o sea, todo el entramado digital que está asociado a programas formativos.
y no logran hacer esta traducción, digamos, a este espacio de lo que ocurre en el mundo físico, en el fondo análogo, en donde las violencias, el acoso y las discriminaciones por género parecieran estar mucho más visibles y ser mucho más importantes, entre comillas, ¿no? Hay que avanzar hacia ello. En términos de políticas educativas, y un poco me agarro ahí y me permito como sintetizar lo que han dicho mis compañeras hasta ahora, ¿no? Esta nueva mirada de las tecnologías digitales en educación superior necesariamente requiere un cambio de paradigma, digamos, desde su definición más pequeña, digamos, hasta lo más amplio, ¿no? O sea, repensar por completo qué es educación superior, qué es universidad, qué son estas violencias, cuál es el espacio educativo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el espacio? La universidad, el aula, la pantalla, el computador, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando la pantalla está cerrada? O sea, repensar completamente las interacciones, las metodologías, pero también el sentido que tiene la educación superior y las tecnologías. Y también, a modo de síntesis, ¿no? A propósito de lo que han dicho mis compañeras, el dejar de lado, digamos, esta noción de que la tecnología y la IA, como una expresión, digamos, más actual, ¿no? Es un instrumento, es una herramienta, ¿no? Y poner sobre la mesa debates como los que pretendemos presentar ahora, ¿no? En donde hablamos sobre las implicaciones sociales, políticas y éticas que tiene la tecnología en educación, ¿no? Y aquí, obviamente, hay marcos teóricos muy fuertes, ¿no? Que fundamentan la idea de que las tecnologías en general, las tecnologías digitales, configuran relaciones de poder, lo distribuyen, reproducen, ¿no? Desigualdades, transforman desigualdades, pueden reducir o pueden aumentar las brechas, etcétera, ¿no? O sea, ponerlo sobre la mesa. Y en términos de formación docente, que es lo que nos convoca acá y es la labor, la misión de la UNCE, ¿no? Y ya lo han dicho mis compañeras hasta el cansancio, avanzar desde el aprender a usar herramientas, ¿no? Eso casi ya es, digamos, anecdótico, el usar una herramienta u otra, además que las herramientas van variando día a día, ¿no? En cambio, ¿no? Avanzar o transitar, o además de usar herramientas, tener la posibilidad y fomentar espacios en donde podamos analizar estas herramientas, estas tecnologías, cuestionarlas, conocerlas y orientarlas, ¿no? Para un fin, por ahí, no sé si Salomé o Fabián lo decían, ¿no? El fin educativo, el fin pedagógico, pero yo también añadiría un fin emancipatorio, ¿no? O sea, usarlas con un sentido, como decía Salomé, ¿no? De justicia educativa, de justicia social, de gente, de formar, digamos, no solamente profesionales, sino personas, digamos, ciudadanas y ciudadanos, digamos, que después se van a integrar a un mundo, o ya están integrados, mejor dicho, a un mundo, ¿no? Totalmente tecnologizado, en donde estas tecnologías tienen que necesariamente, y esa es mi visión, dar respuesta o buscar, digamos, un fin que permita mejorar, ¿no? Un fin más emancipatorio. Y aquí termino. Muchas gracias. No veo nada. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Bueno, terminamos. Sí, vale. Terminamos las presentaciones. Me gustaría, nosotras, como ya saben que somos un grupo que trabajamos juntas, bueno, tenemos algunas ideas para conversar o para hacer preguntas, pero antes de eso, me gustaría saber si alguien de por acá, de algunas de las personas que nos han estado acompañando, tiene alguna John, ¿tiene alguna pregunta? Adelante. Muy buenos días. Buenos días. Yo les hablo desde Nicaragua, ¿verdad? Desde la zona Caribe de Nicaragua. Bueno, estuve en un momento, solo para introducir cómo me enteré de todo este proceso, estuve un momento hace como 11 años en España, ¿verdad? Sacando una maestría. Ahí conocí a José Julián, ¿verdad? Y bueno, estuvimos en Valladolid y ahí conformamos también un colectivo de investigadores latinoamericanos, ¿no? Y cuando empezó el CELAP allá en Barcelona, igual estuve apoyando a él, ¿verdad? Ya estando yo acá en Nicaragua, ¿no? Entonces, siempre estoy, digamos, como al tanto de qué andan haciendo el CELAP, ¿verdad? Porque considero que uniendo todos estos esfuerzos del conocimiento, ¿verdad? Para descolonizar toda esa teoría que ha venido, digamos, organizándose desde hace muchos años, pues nos ayuda a nosotros poder ser críticos, ¿no? De estos procesos, poder aportar desde nuestras prácticas, desde nuestras capacidades, ¿no? Como jóvenes, y también, pues,
como profesionales, ¿no? Que trabajamos en diversas instituciones. Yo actualmente trabajo en la universidad de aquí de mi ciudad, ¿verdad? Una universidad propia de nosotros, que no, generalmente las universidades suelen ser nacionales, ¿no? Pero acá pues es nacida acá en la ciudad. Y viendo la agenda dije, pues esta sala me atrae mucho por el tema de cómo estamos hoy en día discutiendo los avances de las tecnologías emergentes, ¿no? Sobre todo con los riesgos que traen consigo, ¿no? En todo el sentido de la palabra, ¿no? En todos los ámbitos, porque sabiendo que son potenciales para desarrollar muchas capacidades nuestras, volvernos más productivos en teoría, ¿no? También conlleva muchos riesgos y muchas veces el riesgo es mayor a los beneficios que estamos obteniendo, porque lamentablemente el ser humano se mueve un poco más hacia el morbo, ¿verdad? Que hacia la parte, digamos, productiva del mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, me encantó lo que mencionaba Fabián en su presentación, ¿no? De cómo estaba la inteligencia artificial, de los temas, cómo lo abordaban. Igual lo de Salomé también me llamó mucho la atención, ¿verdad? Yo de pronto cuando entro a estas salas y veo esos temas, lo único que pienso es que, bueno, podríamos generar más eventos como estos, ¿no? Y no solo compartirlos ahí, sino que llevarlos a todos aquellos que estamos en este campo de la investigación, ¿no? Entonces, yo solamente quería compartir eso y felicitarles, ¿no? Felicitarles por estas acciones que estamos llevando a cabo. Y de pronto, no sé, creo que estos espacios también permiten crear redes de contacto donde de pronto podamos establecer alguna que otra actividad, algún conversatorio, conferencia, algo así, ¿no? Y de pronto, que no sé yo, ¿no? Alguna investigación que podamos también llevar a cabo. Yo siempre pues tratando de buscar espacios, ¿no? Como para seguir aprendiendo, compartiendo, ¿verdad? Aquí en Nicaragua, no sé si ustedes conozcan Nicaragua, ¿verdad? O si hayan escuchado hablar de ella también, que de pronto pues sucede que tampoco escuchamos mucho, ¿no? Tuve un compañero que me decía, ¿y dónde queda Nicaragua? Me decía. Porque somos países pequeños que de pronto no andamos como mucho en el escenario global, ¿no? A pesar de ello, pues hay algunos eventos que son como muy reconocidos globalmente, sobre todo cuando se tratan de conflictos, ¿no? Porque eso es, como decía hace poco, el morbo siempre vende un poquito más que las cosas buenas que estamos haciendo, ¿no? Entonces, desde que vine de España, pues aquí hemos empezado un movimiento también a promover los temas de investigación, un poco más enfocados hacia lo social, ¿no? Del tema de género, del tema de cómo usar las herramientas, ¿no? En el ámbito educativo, sobre todo, ¿verdad? Que creemos que es como la punta de lanza, ¿no? Para poder impulsar un desarrollo más equitativo, más justo, más integrador, inclusivo y todo lo demás, ¿no? Entonces, pues felicitarles por dejarme participar, ¿no? Desde acá. Aquí apenas son las 9 de la mañana. Creo que por allá ya son un poco más de las 4, ¿no? 16 horas por ahí. Entonces, pues muchas gracias y ahí estamos atentos, escuchándoles. Gracias Johnny, gracias por tus palabras. Y sí, el objetivo de siempre de las jornadas del CELAB es crear redes, conocernos, presentar, conversar un poco sobre lo que hacemos y dar a conocer estas investigaciones de países que yo diría que no son pequeños. Yo creo que tenemos que sacarnos esa visión un poco colonialista que todas tenemos ¿no? de que nuestros países son poco importantes, ¿no? No sé si alguien más quiere comentar algo, hacer alguna pregunta o alguna, no sé, alguna impresión sobre los temas. ¿No? Bueno, tal vez la piensan. La piensan por ahí. Yo quería, bueno, mientras piensan a ver si hay alguna cuestión que conversar, yo quería preguntar o, bueno, decirle a mis compañeras panelistas, ¿no? Proponerles el tema o que reflexionemos o que a ver si cada una podemos decir algo respecto a estos obstáculos que yo creo que son los principales. A pesar de que es un tema, ¿no? Súper de moda y súper, además, puntero en las agendas nacionales, educativas, políticas de la UNESCO, etcétera, es un tema que a nivel de cultura universitaria, o es un tema, digamos, no creo que sea solo uno, pero es un tema que alberga a muchos otros temas, pero que aún en las culturas universitarias hay ¿no? Hay muchos obstáculos, hay mucha resistencia. Entonces, no sé, me gustaría como a ver si podemos debatir respecto a qué cultura o qué cambios en la cultura universitaria o de educación superior deberían promoverse para que precisamente todas las visiones que hemos hablado acá, que pueden de alguna manera resultar en algunos contextos muy transgresoras, ¿no? Y muy, ¿no? Como
fuera del foco de la ortodoxia de lo que son las tecnologías, para que de alguna manera estas visiones se incorporen y no sigan siendo siempre como pequeñas experiencias o pequeñas cositas, ¿no?, que se le añaden a lo que de verdad es importante, que es usar la IA en no sé qué cosa. No sé si alguien tiene alguna idea al respecto. Sí, ¿puedo? David, dale nomás. David levantó la mano, sí. Ah, sí, me sentí con la presión de abordarlo. Oye, bueno, ¿qué cambio, cierto, debiésemos hacer como a nivel institucional para que esto sea más allá, cierto, de experiencias particulares en sí? Yo creo que a partir de, bueno, de lo que les estaba compartiendo también, que este trabajo colaborativo y que ha sido como bastante diferente a lo que habitualmente nosotros como institución estábamos haciendo. Bueno, para también todos los que están acá, la UMCE, la Universidad Pedagógica, ¿cierto?, de Chile, que nosotros le mencionamos, siempre se ha caracterizado por estar bastante sumida en su propia realidad y poco abierta a la innovación, al trabajo tecnológico. En ese sentido, el hecho de poder contar con apoyos institucionales al respecto, que tampoco fue sencillo, sino que un convencimiento de las autoridades para poder impulsar esto, poder tener cierto espacio en la agenda, en la prioridad, digamos, a nivel institucional. Eso ayuda bastante y uno lo ve también directamente en las realidades de cualquier espacio educativo. O sea, si no hay un acompañamiento desde la gobernanza en sí, es muy difícil que esto pueda llegar a tener un gran impacto. ¿Bien? Entonces, claro, las alianzas en eso y que salgamos de lo particular, es importante mantenerlas con tanto otras instituciones que pueden tener realidades parecidas a las de uno, como también con el mundo privado, la verdad. Actualmente sabemos, las tecnologías en sí están muchas veces con ciertos sesgos también que pueden tener de las empresas, de estas grandes, ¿cierto?, entidades que más o menos nos dicen por dónde deben ser estas situaciones, pues, ¿cierto? El uso en sí de las tecnologías y de hecho nos arman un poco el escenario de cómo debe ser. Entonces, en eso, si hay alianza respecto a contextos parecidos, a si esto lo bajamos también, más allá de ser solamente consumidores, podemos hacernos cargo de personalizar, de dirigir hacia lo que nosotros esperamos. Y en eso, claro, la equidad, ¿cierto? El poder quitar estos sesgos es súper importante en cómo estamos viendo, por lo menos en Latinoamérica, el hecho del impulso de la inteligencia artificial. De hecho, como datito, se está trabajando en un modelo de inteligencia artificial que sea open source, ¿cierto?, abierto, para que dejemos también de depender solamente de otros sistemas que nosotros, bueno, ya conocemos, ¿cierto? El OpenAI, Anthropic, que son como algunas de las más conocidas. Y eso, claro, va a facilitar también el trabajo, la experiencia que se pueda mantener en Latinoamérica sobre las mejoras en ese sentido. Y claro, el trabajo colaborativo en ello, acompañado con la gobernanza, son vitales. Eso podría decir yo como el respecto. Fabián, ¿tú querías decir algo? Sí, efectivamente, un poco apoyándome en lo que comentaba David, a veces existe una utopía, en este caso, de cómo integrar estas herramientas digitales de inteligencia artificial en los espacios educativos. Y me quiero tomar un poco de dos autores que me parecen que son bastante interesantes poder analizarlo, y que ellos denominan básicamente 5 pasos o 5 instancias que debe tener una institución educativa para integrar favorativamente, en este caso, el contexto de las TICs, ¿ya? Bueno, ellos hablan, lo estoy leyendo acá por si acaso, esto es parte de un mínimo del módulo que hacemos en la UNCE del diplomado.
primero tiene que existir un plan institucional. Es relevante que el centro educativo, universidad, centro educativo secundario, primario, impulse un plan, un trabajo, y este plan institucional, cuando se habla de plan, es que integre todas las personas que son parte de la comunidad educativa, que no solamente llevemos a expertos muchas veces fuera del contexto institucional, sino que integre, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de una universidad, académicos, personas, estudiantes, colectivos, etcétera, ¿ya? Que hagan esta integración de nivel TICS, ¿ya? Que se dote de infraestructura, que haya materiales didácticos, que haya equipos externos e internos de apoyo al profesorado. Y dentro de esos puntos, para mí el más esencial y que quizás puede ser el más complejo al momento de instalar la integración de las TICs, es esta predisposición favorable del profesorado hacia las nuevas tecnologías. Yo creo que ese ha sido un desafío para todas las universidades, que las personas que actualmente, por ejemplo, diseñan planes de trabajo, hacen docencia directa en el ámbito educativo, tengan una predisposición a aprender a esta tecnología, ¿ya? Y puede haber distintas raíces por qué a veces no hay esa predisposición. Puede ser, por ejemplo, por estos puntos que yo decía anteriormente, porque no hay un plan institucional, etcétera. Entonces, eso yo creo que va a ser la diferencia entre una integración efectiva de las herramientas de IA, por ejemplo, en comunidad educativa, en cómo nosotros somos capaces de no decirle al profesorado universitario, oye, ocupas ChatGPT porque te va a solucionar la vida, no, sino que hacerlo de una manera de cómo este recurso les puede servir tanto a ellos en su práctica laboral, por ejemplo, en la reducción de tiempo, como también en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ahí creo yo que está la clave, en esta predisposición, y cómo nosotros, que quizás tenemos un mayor conocimiento, podemos llegar a esa predisposición del uso de la tecnología. Vale, gracias, Fabián. Acuérdense que tenemos solo unos minutitos para terminar, pero creo que Carmen Luz tiene algo que comentar o preguntar. Y después, disculpa, Calu, después si pueden abrir las pantallas, o sí, mostrar las pantallas para sacarnos una foto, porque para que quede registro, solo quienes pueden. Calu, adelante. Bueno, una pregunta que me aqueja es, por ejemplo, si podríamos decir, no sé, que las tecnologías, la IA, como se están desarrollando en las universidades chilenas, ¿ustedes creen que refuerza las epistemologías coloniales? O lo que decía el compañero al final, que abre nuevas posibilidades como para descolonizar el saber. Creo que el compañero se adelantó ahí con alguna respuesta, pero ¿cómo lo ves tú, Paloma, los compañeros? Que al final la IA refuerza un poco la colonialidad o nos da una posibilidad a los docentes para empezar ya a descolonizar ya el saber. Gracias, Calu. No sé, Salomé, si Ay, Salomé parece que se quedó pegado, ¿no? Yo no sé no sé si me escuchan. Sí. Ya, súper, mi cámara algo Sí. le pasó. Vale. Bueno, Carmen Luz, sí, existe la posibilidad como estamos recién comenzando con el tema de la IA, Chile creo que se ha colgado, y de hecho es pionero. Hay un informe hace poquito que salió sobre inteligencia artificial en Latinoamérica y en el mundo, que ha sido pionero en aportar conocimientos en cuanto al desarrollo de la alimentación de los modelos de lenguaje, y en especial uno que se llama la TAM-GPT, ¿ya? Entonces, si bien hoy en día no podemos contar todavía con esta, digamos, como con este modelo que nos entregue información solamente o pensado en todos los conocimientos, ¿cierto? Características, todo acerca de Latinoamérica, se está trabajando para ello. Pienso que es una oportunidad súper buena para tomar y justamente decolonizar la inteligencia artificial basándose en modelos que nos representen,
que hablen de nosotros, que hablen de nuestros pueblos originarios, que hablen de nuestras características y toda nuestra, digamos, cotidianidad. Y creo que esa es una muy buena oportunidad bueno, Chile ya está en ello, está primero con Brasil y con México, sumarse a eso, en cuanto salga, no sé, para hacer las pruebas, etcétera, podemos hacerlo. Por ahora, ¿cierto? No está aún operativo, sino que se está trabajando en él. Eso podría aportar Carmen Luz. David. Sí, cortito, para complementar lo que decía Salomé, ¿cierto? Vamos a contar con este modelo open source para Latinoamérica y respondiendo también a lo que dice Carmen, la verdad es que podemos llegar a dos maneras de trabajar con tecnología y que en realidad ha sido como parte de lo que ha sido nuestra... como el diálogo crítico siempre que hemos mantenido con este tipo de herramientas. Vamos a ser creadores o personas receptoras de tecnología. Y en ese sentido, la inteligencia artificial ha cortado varias barreras. Yo te puedo decir, bueno, vi la presentación de hecho de Salomé, que es una página web que creo. Digamos, hace un tiempo era súper difícil llegar a pensar que un docente podía crear una página web o darle diferentes sentidos, porque ahora Salomé, por ejemplo, en su presentación, fue para ello, ¿por cierto? No hubiésemos pensado que un sitio web podía usarse de esa manera. Entonces, claro, está la posibilidad que nosotros seamos un agente activo, personalicemos los desarrollos, que los docentes se puedan posicionar con respecto a una mirada crítica, pero también del uso de este tipo de herramientas que facilitan mucho el manejo en sí. Ya no es como un espacio que está dedicado solamente a entendidos, ¿cierto? A ingenieros, a informáticos, sino que va a depender mucho de cómo nosotros estamos tratando de impulsar esto en cada espacio, el trabajo colaborativo también, como le hemos dicho, para también sumar esfuerzos, pero está ahí abierta la posibilidad de no ser receptivos a esto y crear respecto a nuestras propias necesidades. Sí. Vale, perfecto. Yo solamente añadiría, Calú, que creo que la decolonización de estos espacios, yo al menos soy bastante como menos optimista que mis compañeras, yo creo que todavía se ve un poco lejos, y yo creo que se ve lejos en mi perspectiva porque estamos todavía muy lejos siquiera de tener un uso crítico con las tecnologías en nuestra cotidianidad, ¿no? Yo con mis estudiantes universitarias parto desde ahí, a ver cuántas horas estamos en TikTok, o sea, partamos hablando de eso, qué uso le damos a nuestras redes sociales, qué imágenes nos acechan sobre la belleza, etcétera, o sea, y de ahí, digamos, si logramos promover estos usos críticos, digamos, en las infancias, en la adolescencia, en la juventud, etcétera, eventualmente yo creo que el camino va a ser finalmente, como dice David, ¿no? Crear infraestructuras locales, crear fuentes abiertas, ¿no? Eso vendría como por añadidura, ¿no? Como por darte cuenta del entramado tecnocapitalista en el que estamos y cómo queremos posicionarnos al respecto. Estamos pasaditas algunos minutos. No sé si pueden abrir las cámaras para que nos saquemos una foto. Eso. Gracias, Johnny. A Calú, no sé si te animas, Nicole. Ahí, las mejores pintas. La Claudia también, gracias, Claudia. Ya, 1, 2, 3. Otra más. Ay, espérate, David, sale como algo. Ahí sí. Muchas gracias a todas por haber asistido a esta mesa. Adiós, Salomé, Fabián, David, compañeras de mesa, y nos vemos en esta misma sala en un ratito más para la siguiente mesa. Adiós. Chao, chao.